Hermanos, disculpen la interrupción. Parece que el enemigo no quiere que hablen de él. Así que vamos a continuar. Les decía, amado hermano, que Satanás está sentenciado por Dios. Y su sentencia cubre dos fases, le decía. La primera fase, que él actualmente es un prisionero temporal que está preso entre la galaxia y el primer cielo, que a la final es la galaxia misma. Entonces, él no puede ir a su propio antojo al cielo. Y es más, aunque él está prisionero dentro de esta cárcel que es la galaxia, él no puede hacer lo que le da la gana. Él tiene que cumplir normas, tiene que obedecer reglas que están establecidas aquí en la tierra. Por el momento, él está cumpliendo un propósito de Dios, aunque usted no lo crea. Más adelante lo va a ver. Apocalipsis 12:12 habla al respecto. Dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo está revelando lo que ocasionó su expulsión del cielo, de ese reino, de ese cielo maravilloso. ¿Qué sucedió? Le dice: alégrense, ángeles fieles a Dios, alégrense, porque el enemigo ha sido lanzado fuera. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este versículo revela que está prisionero en la tierra temporalmente, y él está haciendo su labor de maldad, porque él tiene una especialidad en el mal. ¿Cuál es? Generar rebelión. ¿Me entiende usted? Ahora, la segunda fase de su castigo tiene que ver ya con esa fase, ya no de un prisionero temporal, sino de un prisionero eterno, sufriendo ahí, ya no con libertad, sino totalmente prisionero y condenado a la muerte eterna. Prisionero a una muerte eterna. ¿Dónde? En el lago de fuego. Por eso Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos habla de ese futuro terrible que le espera a Satanás. Y dice este versículo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y de los siglos eternamente. Ese es el final de Satanás. ¿Y por qué va a ser lanzado? Porque acabó su función, porque acabó su papel de malo, de ser enemigo de Dios y de odiar a su imagen y semejanza. Todo tiene un final. En este caso, se acabó la obra malévola de Satanás y sus ángeles rebeldes. Vamos a tocar el siguiente punto, y el siguiente punto es la causa por el cual Satanás odia a los hombres. Hasta ahora no hemos tocado todavía por qué Satanás odia a los hombres. Hoy lo vamos a tocar.
Yo quisiera que usted ponga mucha atención, porque en base a esto es que usted va a comprender la razón por qué Satanás no quiere que tú seas feliz, por qué Satanás no quiere que tú progreses, por qué Satanás no quiere que tú seas una persona buena, por qué Satanás no quiere que tú pienses lo bueno, sino siempre lo malo. Y para que usted pueda entender esto, tengo que explicarle sobre el orden cronológico de la creación que Dios hizo. La Biblia nos habla en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo creo que esa fue la primera obra creadora de Dios. Luego, de ahí fueron creados los ángeles y los habitantes, plantas y animales en esa tierra. Porque recuerde que habla en plural cielos y en singular tierra. Entonces, ellos estaban en la presencia de Dios. Y ellos fueron probados, amado hermano. Dios buscó un filtro, un catalizador para que filtre la fidelidad y la rebelión de los ángeles. Ese filtro se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y la Biblia dice que Satanás, al ver que fueron creados en ese cielo maravilloso y en la tierra había también seres vivos, plantas y animales. El hombre, por si acaso, el hombre todavía no existía, solamente animales y vegetales. Por eso no hay una armonía entre la existencia de los dinosaurios y los hombres. Hay una desfase. ¿Por qué? Porque se comprueba de que el hombre fue creado hace miles de años. En cambio, los dinosaurios tienen una existencia de millones de años. ¿Me estaba entendiendo? Entonces, dice la palabra de Dios que este ángel rebelde se rebeló contra Dios y instigó o propició la rebelión de 1/3 de ángeles contra Dios. Dios no peleó contra ellos. La Biblia dice que Dios ordenó que fuesen echados del cielo, arrojados del cielo. Porque nadie puede pelear contra Dios y querer salir victorioso. Porque Dios es Dios. Conforme los creó, los pudo haber hecho desaparecer también. Pero no los desapareció porque Dios es perfecto. Y aunque ellos en rebeldía, al final tenían que cumplir con el propósito de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando ellos se rebelaron, la Biblia dice que ellos fueron lanzados a la tierra. Y cuando ellos fueron lanzados a la tierra, dice el versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 2, dice, ¡ay de los habitantes de la tierra! ¿De qué habitantes se estaba hablando? Justamente de las criaturas, animales y vegetales que habían sido creados. Y hubo una destrucción terrible en la tierra porque estos ángeles, cuando fueron arrojados del cielo, ellos fueron arrojados con el poder limitado que Dios les dio. Y con eso causaron destrucción en la tierra. Por eso el siguiente versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo quiero decirte, amado hermano, que Satanás
donde pone su pie, donde él se mete, siempre va a causar desorden y va a dejar las cosas sin vida, vacíos. Yo no sé cómo te sientes tú en tu corazón. Yo no sé cuál es el sentir que tú tienes hacia Dios. Si le amas, si tienes un profundo sentir de buscar su presencia, hay vida en ti porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero si tú eres un creyente apagado, que no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere saber nada de las cosas de Dios, tú estás en una situación de desolado y vacío. ¿Por qué? Porque el enemigo de los hombres ha hecho su labor en tu vida. Porque hay cristianos que solamente son cristianos de nombre, pero no son cristianos porque demuestran con su testimonio de que verdaderamente son cristianos. Bueno, amados hermanos, entonces cuando Satanás destruyó la tierra, el tercer versículo dice Dios, que dice, y dijo Dios sea la luz. Mire, qué interesante. Nuestra vida estaba en un desorden, en un caos total cuando Satanás controlaba nuestra vida por medio de demonios y espíritus inmundos. Pero el día que nosotros decidimos aceptar a Jesús nuestro Señor, la luz entró a nuestra vida. Entró el Espíritu Santo y todos esos demonios, todas esas tinieblas que ocupaban nuestra vida, tuvieron que alejarse. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. ¿Sabe qué, amado hermano? Entonces, dice el versículo, el capítulo 1 y el capítulo 2, dice que Dios creó un lugar maravilloso. ¿Por qué? Ya había pensado en hacer al hombre. El diablo no sabía por qué Dios estaba ordenando la tierra, por qué Dios estaba arreglando el desorden que él había causado. No sabía, pero dice que llegó un día en que después que terminó Dios toda su obra, en el sexto día, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que la Biblia dice que tomó el polvo de la tierra y hizo al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo creó, dice. Yo quiero decirte en esta hora, muchos malinterpretan este versículo. Y algunos piensan que Dios es como el hombre, que tiene cabeza, que tiene ojo, que tiene oído. No, amado hermano, Dios es espíritu. El hombre tiene esta forma porque tiene que ver con la dimensión donde ha sido creado. Pero el hombre tiene que entender esto, que si él ha sido creado, tiene que ver con un propósito de Dios. Y yo le voy a decir ahora aquí algo. Dios creó al hombre después de haber ordenado la creación de animales, plantas, flores, frutos. Dice que hizo un lugar especial para el hombre, que es el paraíso, el jardín del Edén. Y Dios lo puso ahí al hombre. Y Satanás estaba viendo todo el desarrollo, el panorama que él estaba viendo. Él escuchó cuando Dios decía, la Trinidad decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué somos imagen de Dios? Si Dios no es igual a nosotros, porque Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces, ¿en qué somos imagen? Yo le voy a decir en esta noche, nosotros somos imagen en este sentido. Dios es un solo Dios que se manifiesta y se revela al hombre bajo tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso decimos nosotros que Dios es trino. Entonces, si nosotros queremos ser imagen de Dios en ese sentido, nosotros también debemos ser trino. Y es lo que revela la palabra de Dios, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahí sí armoniza esa palabra que somos imagen de Dios. ¿Y por qué somos semejantes a Dios? Somos semejantes a Dios en el sentido de que solo el ser humano tiene la capacidad para crear cosas teniendo como materia prima toda la creación.
Hemos hecho aviones, hemos hecho barcos, hemos hecho casas, hemos hecho edificios, hemos hecho tantas cosas que ningún animal, aparte del hombre, pudo haber hecho. Usted no va a encontrar a una jirafa haciendo su casa, no va a encontrar a un mono haciendo aviones, ni a las aves. No, solo el hombre tiene capacidad de crear. Por eso somos semejantes a Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, entonces Satanás y los ángeles rebeldes recién comprendieron ahí por qué Dios estaba creando al hombre con tanta delicadeza, le estaba proveyendo lo mejor en el jardín del Edén. ¿Por qué Dios se estaba preocupando de ellos? ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los que iban a reemplazar a ese tercio de ángeles rebeldes en el cielo. Usted no ha sido creado por casualidad. Usted no es producto de la relación de su padre y su madre. No, Dios está en el asunto. Dios te ha creado a ti para que tú seas uno de los que aspiren a estar ocupando el lugar de estos ángeles rebeldes. Pero Dios te ha dado libre albedrío. Dios no te puede forzar a que tú vayas a ese lugar, porque Dios sería un Dios injusto. Por eso nos ha dado el libre albedrío, la voluntad propia, para que nosotros decidamos terminar junto con Satanás en el lago de fuego, en la muerte eterna, o terminar al lado de Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo, en esa gloria maravillosa preparada para los fieles, para los hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, desde ahí, Satanás tiene un odio a los hombres, porque ellos saben lo que es el cielo, porque ellos gozaron de esa gloria poderosa y maravillosa, y ellos están pensando cómo un producto de la tierra, hecho con las manos de Dios, cómo Él va a tener ese privilegio maravilloso de estar donde un día estuvimos ahí, gozando y disfrutando de esa maravilla. El diablo es envidioso. El diablo es malo y perverso. Por eso Él no quiere que tú termines en el cielo, sino que termines juntamente con Él en la muerte eterna. ¿Quién va a ir a la muerte eterna? Tu espíritu no. El espíritu le pertenece a Dios. ¿Quién va a ir a la muerte eterna? Tu cuerpo no. Tu cuerpo vuelve al polvo. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y el alma del ser humano es eterna, hermano. Hay pastores y predicadores que dicen que el alma no es eterna. ¿Dónde? Entonces, para tal caso no existiría el premio eterno ni el castigo eterno. Es para el alma. Por eso la Biblia dice, Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Amado hermano, ahora entiendes por qué Satanás te odia. No odia tanto a la gente que está en el mundo. No odia tanto a aquellos que están en adulterio, en fornicación. No odia tanto a esos que son sicarios, que están matando a la gente. No odia tanto al ladrón, al mentiroso. No los odia a ellos, porque ellos ya están señalados para irse juntamente con él al lago de fuego. Pero tú y yo, que somos cristianos, estamos en peligro, porque Él nos está acechando. Él está buscando que tú termines en lo que eras antes de conocer a Cristo. Él está buscando que tú vuelvas a tu inmundicia de antes. Por eso que la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Está hablando de cristianos que vuelven a su vómito a comer. ¿Sabe qué, amado hermano? Esa es la razón por la cual Satanás odia a los hombres. Porque él sabe que tú y yo estamos llamados a ocupar ese lugar del cual ellos fueron expulsados, del cual ellos fueron echados del cielo de Dios. El Señor Jesucristo dijo:
Voy a preparar las moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no existiesen esas moradas, yo les hubiese dicho. Mas esas moradas existen y por eso yo voy a ir a prepararlo. Y una vez que yo prepare esas moradas, vendré por ustedes para llevarlo a donde yo estoy. Amén. ¿Crees eso? Amén. Si tú quieres creer eso, entonces tienes que prepararte. Pero si no crees, vive tu vida como estás viviendo hasta ahora. Alejado de Dios, apartado de Dios, religioso tal vez, pero no adorador, que es lo que está buscando Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? El odio de Satanás al hombre se manifiesta de muchas maneras, pero yo te voy a decir de algunas maneras que esencialmente Satanás incide, Satanás ataca, Satanás está orientado su ataque a esas áreas principales que tienen que ver con el hombre. Uno de esos ataques es que está orientado a destruir las familias, a destruir los matrimonios. Por eso usted está viendo cómo en el mundo existe el divorcio generalizado. Hombres que se casan 2, 3, 4 veces. Mujeres que se divorcian como si nada. ¿Por qué? Ellos dicen, no, mi matrimonio no ha funcionado. Mi matrimonio no duró. ¿Por qué? ¿Quién estuvo detrás de eso? Es la obra de Satanás. ¿Que trabajó por el lado del hombre o trabajó por el lado de la mujer? ¿Qué sucedió? Hubo infidelidad, hubo traición. Y eso fue la causa por la cual en estos momentos muchos matrimonios están divididos. Muchos matrimonios se han divorciado. Eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, hasta muerte ha habido. Hombre mató a su mujer porque se enteró que lo traicionaba. Mujer mató al marido, lo envenenó porque se enteró que tenía un amante. Son las noticias que hacia diario se ven en los periódicos, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a destruir lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó. En Génesis dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio y Satanás siempre quiere deshacer lo que Dios hizo, lo que Dios estableció. Hoy por hoy nos damos con mucha tristeza, nosotros los cristianos no podemos salir de nuestra realidad y a veces digo, ¿cómo es posible que lo que antes era malo ahora se proclame como bueno? ¿Cómo puede ser posible, amado hermano, que las autoridades saquen leyes que favorecen el libertinaje, el pecado, que se atente contra los infantes, contra los niños y niñas? ¿Dónde estamos? Estamos en una Sodoma mundial, hermano. Una Sodoma y Gomorra mundial que ha captado a todas las naciones del mundo. Oiga, ¿dónde estamos? Es una cosa terrible cómo Satanás ha hecho su labor. Por eso, otro de sus ataques arteros de Satanás es atacar a la mujer. ¿Usted sabe por qué ataca a Dios? ¿Por qué ataca Satanás a la mujer? ¿Por qué odia tanto Satanás a la mujer? Recuerde que en Génesis capítulo 3, Satanás no atacó a Adán. Buscó atacar a Eva. Y Eva cayó. Pero Dios, cuando estableció juicio, le dijo a Satanás, la descendencia de la mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el pie. Y desde ahí hay una guerra declarada de Satanás contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que da a luz al niño o a la niña.
Él tiene la idea equivocada de que destruye a la madre, ya el niño está destruido. En cierto modo parece que le está trayendo muy buenos resultados eso. Porque cuando hay un matrimonio dividido, ya los hijos no van a ser normales. Los hijos van a sufrir ciertas deficiencias emocionales. No van a ser lo mismo. Porque hay un efecto sobre esos niños que no tienen padre o no tienen madre, por causa de que sus padres se divorciaron. Es terrible, amada hermana. Satanás es muy terrible. Ataca a las mujeres. ¿Cuántas mujeres, hermano, han caído en las garras de Satanás? Que muchas de ellas, hermano, han perdido la vergüenza, la dignidad. Como vemos, extranjeras que han venido acá a Perú por no conseguir trabajo o por querer tener la plata más fácil, se han dedicado a la prostitución. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda. Satanás trabaja en la mente de las personas. El otro ataque certero que tiene Satanás es, amado hermano, contra los niños. ¿Cuánto odia él, Satanás, a los niños, amado hermano? Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué Satanás se ha agarrado contra los niños? ¿Sabe usted por qué? Porque el niño es la semilla de la mujer que le va a pisar la cabeza. Aleluya. Fue María, la Virgen María, la escogida por Dios para ser portadora de esa semilla, de esa simiente, y nació por obra del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo, que le pisó la cabeza a Satanás. Aleluya, gloria sea su nombre. Su reino fue dividido porque vino el Señor Jesús. Antes de nuestro Señor Jesús existía solamente el reino de las tinieblas, pero cuando vino nuestro Señor Jesús existió un nuevo reino, el reino de Dios, el reino maravilloso, el reino superior a las tinieblas, porque los hijos de Dios tienen autoridad sobre las tinieblas. Aleluya. Amado hermano, te he hablado sobre algún énfasis del ataque de Satanás contra el hombre, pero en realidad, amado hermano, a quien más odia, donde está centrado toda su fuerza de odio, es contra los cristianos. Aleluya. Por eso Satanás está buscando cómo destruir, cómo volver a los cristianos a su inmundicia de antes. Cómo está buscando desalentarlos. Y para tal efecto, ha creado una serie de estrategias. Dentro de ellas son aquellas religiones falsas, pastores falsos, pastores negociantes que predican solo por la palabra, pastores que están buscando cargo, que están buscando ser una eminencia. Y por causa de ellos, la fe de muchos se está enfriando. Hermano, por eso quiero que entiendas, amado hermano, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que fortalecernos en el Señor Jesús. Porque solo con el Señor Jesús tenemos la opción de victoria. Aleluya. Porque sin Cristo Jesús, nuestro Señor, nada podemos hacer. Por eso te aclaro, amado hermano y amigo que me estás escuchando. Estamos en guerra. Una guerra frontal. Después que el Señor Jesús estableció la salvación por fe, desde ahí todos los cristianos que recibieron al Señor Jesús por fe, ellos están expuestos a una guerra frontal contra las tinieblas.
Por eso que el apóstol Pablo en San Juan, en Corintios, en Efesios capítulo 6, él revela por revelación del Espíritu Santo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las tinieblas. Esa es nuestra realidad, amado hermano. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué te ha agarrado esa apatía por las cosas de Dios? Porque Satanás está tramando, está actuando en contra de tu vida, en contra de tu fe, porque él quiere apartarte de la verdad para que empieces a vagar en la mentira, en el pecado. ¿Sabe qué? Por eso estamos en guerra. Pero quiero decirte, nosotros que guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y obedecemos su mandamiento, estamos en una guerra frontal contra Satanás. Y esto no es de ahora, amado hermano. Desde el jardín del Edén, Satanás nos declaró la guerra. Pero ¿sabe qué? Él tiene un error. Que toda la estrategia que aplicó en el jardín del Edén contra Adán y Eva es la misma estrategia que hoy está aplicando. Por eso muchos no se dan cuenta. ¿Dónde ataca él? Él ataca primero en el lado débil. El lado débil en este matrimonio del Edén era Eva. Él ataca en segundo lugar la mente. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que no coma del árbol muerto. No, ya estaba atacando su mente. Y Eva, inocente, le contestó. Ese fue su fracaso de Eva. No hables con las tinieblas. Viene algún pensamiento, reprende en el nombre del Señor Jesús. Viene alguna idea malévola, repréndelo en el nombre del Señor Jesús. Porque si te pones a conversar con eso, estás perdido. Debemos reconocer las estrategias de Satanás. Yo te quiero decir ahora, amado hermano, que en estos momentos Satanás es muy astuto. Está atacando con todas las armas que tiene disponibles. Está atacando por los medios tecnológicos. Cuando apareció la televisión, empezó a atacar por la televisión. Apareció la radio, empezó a atacar por la radio. Ahora ha aparecido el celular. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con el celular en la mano? ¿Y cuánto tiempo tú pasas con la Biblia en la mano? ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Y cuánto tiempo pasas con el celular mirando? ¿Cuánto tiempo conversas tú con tu familia? ¿Y cuánto tiempo conversas tú con el celular? ¿Quién está detrás de todo eso? Me da mucha lástima, amado hermano, que líderes religiosos, cristianos, dicen llamarse cristianos, han estado usando algunos, como el Facebook, WhatsApp, en vez de predicar el evangelio, han estado usando eso para fomentar la política antes de las elecciones. Para decir, yo estoy con tal partido, no, yo estoy con tal. ¿Qué es eso, hermano? Satanás es astuto. Te tiene manipulado con esas cosas. ¿Sabe qué, amado hermano? Bien decía Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra las tinieblas. Amado hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, está usando a los gobernantes, a las autoridades, a los políticos, para fomentar el pecado, para fomentar la corrupción, para fomentar la división. Eso es lo que está pasando, hermano. No sé si te has dado cuenta.
Los cristianos que tienen discernimiento ya no están andando en esas cosas. Cristianos que han dejado de entrar a los cultos por ver el partido. ¿Qué cristianos son esos? No, pastor, pero es un día nomás. Primer lugar es para el Señor. Después de eso, con tu tiempo, haz lo que te parezca. Pero a Dios, tú que eres cristiano, nunca le puedes quitar el lugar que le pertenece a Dios. Porque Él te da la vida, Él te da el alimento, Él te da la salud, Él cuida a tu familia, cuida a tus hijos, Él te protege. Como dice su palabra, si tú habitas bajo la sombra del Altísimo, estás protegido. Gloria sea al Señor. Hermano, quiero concluir con lo siguiente. Gracias a Dios que existe la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia, amado hermano, nos dice de qué manera, cómo Satanás trata de trabajar en los cristianos. Y lo que debemos de cuidarnos. Una de las cosas que Satanás usa es la falta de perdón. Hay cristianos que no se pasan, que por una situación, una circunstancia, hubo discusión y desde ahí ya no se hablan. O se hablan y se saludan hipócritamente. Pero en el fondo de su corazón no hay perdón. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y hago esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amado hermano, ¿tienes algo contra alguien? ¿Algún hermano o hermana? Si tienes eso, tienes que arreglar ese asunto. Porque recuerda, el Padre nuestro en una de sus partes dice: Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú no perdonas a tus hermanos o a tu prójimo, no tienes derecho de pedirle que Dios te perdone. No, porque el perdón de Dios está acondicionado. ¿A qué? A que tú primero perdones, arregles con tu prójimo. Y una vez que has arreglado, recién vas a la presencia de Dios. Y si no hago, pastor, ¿qué pasa? Estás en desobediencia. Y quien está en desobediencia no está bajo bendición de Dios. Otra de las cosas, amado hermano, es que Satanás con astucia se disfraza como la verdad, se disfraza como ángel de luz, se disfraza como algo bueno, pero no. Para eso tenemos que tener discernimiento. Porque aquí dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay creyentes que dicen: bueno, yo estoy en el chat, estoy en Facebook, pero es porque aquí escucho mensajes, aquí. Pero ¿dónde sabes dónde está orientado tu mente? Estás de repente 10 minutos, 15 minutos, media hora en eso, y el resto de tiempo que pasas ahí, ¿qué estás viendo? Las noticias, los videos. No. A Dios no le podemos engañar, amado hermano. Recuerda que se viste como ángel de luz. Te pone la idea, dice: no, pero vas a hacer esto, pero al final terminas haciendo lo que el diablo quiere que hagas. Que el Señor lo reprenda. Otra cosa por la cual Satanás está trabajando, está minando la fe de los cristianos, es por la mentira. ¿Cuántas veces nos deslizamos fácilmente por la mentira?
Gracias a Dios, ya muchos de nosotros ya estamos desechando la mentira. No ha sido fácil, pero gracias a Dios estamos venciendo. Aleluya, gloria sea al Señor. Porque el Señor Jesús mismo atacó la mentira de su propio pueblo, de su propia nación. Por eso en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si hablas mentira, ¿quién es tu padre? Si hablamos mentira, ¿quién sería nuestro padre? No va a ser Dios, amado hermano. Otra de las estrategias, amado hermano, es que en estos tiempos está usando espíritus engañadores. Falsos predicadores que Satanás obra por medio de ellos y hay sanidad y hay una serie de cosas. Y la gente que no sabe de enseñarse, hoy sí debe ser cierto que tiene poder. Y empiezan a escucharle herejías destructoras. Como dice Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sabe qué significa eso? Amado hermano, pero quiero decirte, aunque vivimos en este tiempo donde hay todas esas cosas, quiero decirte, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado potestad para destruir a las tinieblas. Nos ha dado autoridad, como dice Lucas 10:19, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Amado hermano, con Cristo el Señor no tenemos lugar a derrota. Con Cristo el Señor Jesús solo tenemos la opción de victoria. Porque con Cristo Jesús, como dice Pablo, somos más que vencedores. Dios te bendiga, amado hermano. Voy a dejar con ustedes a mi esposa y sus oraciones por cada uno de los miembros de la iglesia. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, la Biblia dice: el que sabe lo que es bueno y no lo hace, también eso es pecado. No hay necesidad de que digas, bueno, gracias a Dios, ya yo me olvidé de la fiesta, del licor, ya no soy adúltera, no soy fornicario, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Que nada ni nadie ocupe el primer lugar en tu corazón. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador. Amén. Quiero hacerte recordar. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. El día que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, fue por fe. Creíste en Él. Y el Señor Jesús, en medio de la tormenta, le hizo una pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque como hubo peligro, iba a haber destrucción, y los discípulos se turbaron y comenzaron a tener miedo, se comenzaron a desesperar. Hermano, yo te digo, estamos viviendo momentos muy difíciles. No pierdas la fe en Jesucristo. Esa es una de las estrategias satánicas. Que te entre duda, que te entre miedo, que te entre temor. Recházalo en el nombre de Jesús. ¿Ustedes creen que yo no lo hago? Sí, hermanos. Pero yo lo rechazo en el nombre de Jesús y sigo creyendo en Jesús. Que Él me librará de la mano destructora, que Él me librará de toda peste. Cuán importante es nuestra obediencia. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Nada ni nadie. Estudio, trabajo, familia, esposo, hijos, nada ni nadie tiene que ocupar el lugar que Cristo tiene que tener en tu corazón. Estrategia satánica, poner duda, miedo, temor, porque empieza aquí y comienza a controlar todo tu ser. Esperemos en el Señor. Hermanos, los jueves se está llevando la clase de la armadura de Dios. Algunos dirán, ya, yo me lo sé, hermanos. Hay que ponerlo en práctica. Empieza con la verdad, la justicia, el evangelismo, la fe, el escudo de la fe. El jueves fue el yelmo de la salvación. Como un hijo de Dios, como una hija de Dios, que eres salva por la sangre de Cristo, cuida tu salvación. No pierdas la fe. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Tú siempre tienes palabra para nosotros, Señor, y te lo agradecemos. Infinitas gracias. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des discernimiento, que tu Espíritu Santo nos dé poder, control y dominio propio para poder contrarrestar todas las estrategias satánicas, Señor. Poder discernir, Señor, cuando un pensamiento viene de ti y cuando son pensamientos malévolos, que aparentemente, Señor, buscan nuestro bien, pero detrás de ello trae destrucción. Amado Dios, ten misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, amado Espíritu Santo, ayúdanos, danos discernimiento, danos sabiduría, danos entendimiento para poder contrarrestar las artimañas del enemigo. Señor, estamos en tus manos, en tus santas y benditas manos, y seguimos creyendo en ti. Y por eso, porque creemos en ti, dice tu palabra que a los que creen en ti, podemos echar fuera demonios. Y yo creo en ti, mis hermanos, mi familia está creyendo en ti. Y si a alguno le falta fe, Señor, hazte presente. Por favor, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amamos tu presencia. Bendecimos tu presencia. Amén, amén y amén. Un abrazo fraternal a todos, amados hermanos, y continuemos buscando la presencia del Señor. No lo hacemos en la casa de Dios, pero lo podemos hacer por medio de esta forma virtual el martes, nuestro culto de oración. Un abrazo en el Señor, que Dios los bendiga, los proteja y los guarde. Amén, amén y amén.